Un cordial saludo, estimados participantes. Les doy la bienvenida a la cuarta actividad síncrona, la cual vamos a evaluar la cuarta actividad sumativa. El punto a tratar el día de hoy es sociedades anónimas. Aquí vamos a hablar de su constitución, cómo se registra una sociedad anónima, las funciones de sus socios o sus accionistas y cómo se hace su registro contable. La sociedad anónima es una persona jurídica de carácter mercantil encuadrada dentro de lo que la ley denomina sociedad de capital, junto a la sociedad de responsabilidad limitada y a la sociedad comanditaria por acciones. La sociedad anónima en la actualidad se conoce como compañía anónima. Es una entidad que, como hemos dicho, tiene personalidad jurídica y tiene, por tanto, lo que llamamos capacidad jurídica, por lo que puede ser titular de bienes y derechos y contratar y comprometerse igual que las personas físicas. Puede, por ejemplo, ser titular de bienes y derechos como la propiedad, el derecho a cobrar deuda, estar sujeto a obligaciones como el pago de deuda, obligaciones de hacer o no hacer, de dar, realizar actos jurídicos como contratos, donaciones, entre otros, comparecer en juicio y ante las administraciones públicas para defender y hacer valer sus derechos. Tiene capacidad jurídica, pero no tiene capacidad de actuar, ya que no puede actuar por sí misma. Necesita un administrador u órgano de administración que la represente, que realice los actos en su nombre y por su interés. Este órgano de administración puede ser una o varias personas físicas o jurídicas. Una sociedad puede ser perfectamente administradora de otra, pero al final quien actúa siempre son las personas físicas, porque como es variantemente claro, la sociedad no tiene la posibilidad de actuar por sí misma, ya que su voluntad es de los socios y los administradores. La característica más interesante de las sociedades de capital y por lo tanto de las sociedades anónimas es la limitación de responsabilidad por la que de las obligaciones y deudas que tiene la sociedad responde solo la propia sociedad con su patrimonio personal y no sus socios, que solo responderán hasta donde llegue la aportación de las sociedades que hayan comprometido con la sociedad. Cuando se constituye una compañía anónima, los socios tienen participación de acuerdo al porcentaje que aporten. El que tiene mayor porcentaje tiene mayor voz y voto. Su constitución se hace por escritura pública, otorgada ante notarios con todos los socios fundadores y que deberá ser inscrita en el registro mercantil y publicada en el Diario Oficial del Registro Mercantil. De esta escritura constarán datos identificativos de los socios fundadores, su voluntad de constituir la sociedad, aportaciones económicas de cada socio, efectiva en el momento o que se obliga a realizar, y acciones que le atribuyen a cambio de tales aportaciones. Se realizan unos estatutos, denominación social, el nombre de la sociedad que debe ser actualizado por el certificado obtenido previamente en el registro mercantil central, para evitar duplicidades en nombre o nombres inconvenientes no permitidos por las normas. Deberá incluir la indicación sociedad anónima o sobreviatura. Como ya dije, es compañía anónima, pero como aún eso está registrado en el Código de Comercio, que tiene data de los años 60, hasta que ellos no hagan la corrección, se sigue hablando en ese término. Y los nombres que se le asignen a la sociedad, a la compañía anónima, eso es a nivel nacional. Antes podía haber el mismo nombre de una empresa en diferentes estados, pero esa modificación la hicieron, ahora es a nivel nacional, no puede haber duplicidad de nombre en el ámbito nacional. El objeto social, que es una descripción de las actividades mercantiles a que se va a dedicar la sociedad. Aquí se recomienda
a los clientes cuando vayan a hacer esto, el objeto social que sea lo más amplio posible para no estar haciendo modificaciones, minimizar los gastos. Domicilio social dentro del territorio nacional donde ubique su dirección efectiva o principal establecimiento. Capital social. Cómo está representado por acciones, en su caso de sus diferentes clases y series. La aportación de este capital, si es efectivo, deberá hacerse mediante ingreso a una cuenta bancaria que certifica dicho ingreso para su aportación y el momento de la constitución. Si es en especie, deberá hacerse la valoración de los bienes y derechos aportados mediante informe de expertos independientes. El Consejo de Administración y la Junta Directiva, personas o personas que van a ejercer inicialmente la administración y representación de la sociedad. Derecho de los socios. Cada socio tiene derecho a participar en el reparto de beneficios dividendos en los resultados de la liquidación de las sociedades, asistir a las juntas y votar en ellas proporcionalmente a su participación en el capital. Adquirir de modo preferente las acciones que venda otro socio. El de información. Podrá crearse acciones sin derecho a voto hasta la mitad del capital, garantizando a sus poseedores un reparto mínimo de beneficios. Junta General de ella participan todos los socios con derecho a voto según el número de acciones que poseen. Sus competencias son aprobar las cuentas anuales y la gestión social y decidir la distribución de los resultados. Nombrar y cesar administradores y auditores de cuentas y si procede pedir responsabilidades. Emitir instrucciones a los órganos de administración. Modificar los estatutos, aumento y reducción del capital social, limitar o suprimir los derechos de adquisición preferentes de acciones, aprobar la compra o venta de activos esenciales, cambio como transformación, fusión, escisión, cesión global de activos o pasivos o el traslado del domicilio al extranjero, disolución, aprobar el balance final de la sociedad y el de liquidación. Los demás estatutos se fijen, los demás asuntos que fijen la ley de los estatutos sociales. La Junta Directiva será ordinaria que se reúne una vez al año y de acuerdo a la fecha del cierre fiscal para la aprobación de las cuentas anuales y aplicación de resultados extraordinarios cuando se convoca al efecto. Órgano de administración es el que determina los estatutos sociales, que puede ser un administrador único, un comisario. Eso sería lo legal, pues se hace un registro mercantil firmado por un abogado colegiado en el colegio de abogados y presentar luego al registro mercantil, dependiendo de dónde esté ubicada la sede de la empresa. Y bueno, el registro mercantil se encargará de hacer las modificaciones respectivas hasta que se defina y se registre la empresa como tal. Una vez hecho eso, hay que hacer un registro contable. Recuerden que toda acción tiene que registrarse. Aquí hay unos asientos clásicos para la apertura de los libros de compañías anónimas. Inicial, cuando se registra en la empresa, acciones emitidas, capital social. Después viene para registrar los accionistas de acuerdo a su aporte. Si es en especie, si es en efectivo. En este sentido, se registra el compromiso de las acciones en la formación del capital social. Después vienen las entregas parciales de las deudas. Aquí ya vemos que hay especies, efectivo, inventario, dependiendo del tipo de empresa, terreno, entre otros. En este asiento se registró la cancelación de las cuentas de accionistas para la entrega de sociedades con los compromisos de su aportación. Este es lo que generalmente se hace, pero eso depende también del tipo de empresa, cuáles son los aportes que realiza cada socio. Como les dije anteriormente, estas son las tres asientos clásicos resumidos para registrar la emisión de las acciones y su suscripción por parte de los accionistas.
y la correspondiente cancelación de las obligaciones contraídas para formar el primer capital. El caso propuesto. La escritura de la Constitución y Estatuto de la Organización La Brava, con S.A., ha sido aprobada por la Asamblea Constituyente e inscrito en el registro mercantil del Estado de Aragua. De su contenido han sido obtenidos los datos siguientes para la apertura de los libros contables. Capital suscrito, 20.000 bolívares. La formación de su capital está desglosado de la siguiente manera. 5.000 acciones nominativas, un valor de 1.000 bolívares cada una. Esta es la serie A. Aquí tiene las condiciones que, que tiene el socio. El valor de las 5.000 acciones serían 5.000 bolívares. Ha sido totalmente pagada para la entrega de la sociedad por un terreno. Así que el socio A es un aporte de un terreno. El socio B, igual, 5.000 acciones a un valor nominal de una. Estas acciones se denominan de disfruta el 6% anual, no acumulativo. Y la participación adicional han sido totalmente pagadas para la entrega de, de la sociedad. Para tener claro estos conceptos legales hay que apoyarse en el Código de Comercio. La maquinaria entonces es 3.000 bolívares, efectivo 2.000 bolívares. Está compuesto el capital del socio B. 10.000 acciones nominativas con un valor nominal de un bolívar cada una. Estas acciones se denominarán acciones comunes, serie C, que ha sido pagada el 20% de su valor en efectivo. Vamos a ver aquí los asientos. La constitución de la empresa, accionista 10, acciones preferentes, acciones comidas 10, capital social constituido en 20.000. Aquí viene la descripción del asiento. Todo asiento debe tener su descripción. Estos asientos ustedes ya están familiarizados porque en contabilidad 1 bastante se trabaja con este tipo de asientos contables. Aquí está la constitución, los datos de registro, con todo el estado, el número del folio, la fecha. Aquí viene el aporte de cada uno de los socios. Terreno, maquinaria, banco, accionista preferente. Aquí viene la descripción. Aquí viene el otro aporte. Recuerde que canceló el 20%. Ahora realice el paso de los asientos hechos al libro mayor. Recuerde que cada registro del libro diario debe tener un libro mayor. Y así sucesivamente, de acuerdo a los aportes que haga cada socio, se van haciendo los registros contables. También se habló anteriormente de que se pueden hacer otros aportes, se puede aumentar el capital de acuerdo a las necesidades de la empresa. Muchas veces sucede que la empresa tiene problemas de liquidez y ante acudir a comprometerse más para no estar más insolvente, acuden a los socios y los socios hacen nuevos aportes, generando así mayores acciones para cada socio que haga los aportes. Hay otro tipo de sociedades, que es la del mercado de capitales. Este tipo de empresas trabajan más o se ubican más o están relacionadas más con la Comisión Nacional de Valores, conocida como la Bolsa de Valores. Aquí, de acuerdo al artículo 49 de la Ley de Mercado de Capitales, estas están sometidas al control de las Comisiones Nacionales de Valores, las sociedades anónimas inscritas de capital abierto. Aquí están los aspectos legales. La más conocida es SACA, que esto normalmente lo trabajan los bancos. Me recuerdo que el Banco Provincial era SACA, no sé cómo está ahorita. Recompra de las acciones de capital. Las famosas acciones de tesorería, que eso bastante
tiende a confundirnos. Inclusive yo pasé por eso también. Las, eh, las compran sus propias acciones de circulación, las cuales están totalmente canceladas por los suscriptores por motivos diversos. Aquí se las acciones de circulación, esto incrementa los dividendos en acciones, estos son los beneficios de las acciones en tesorería. Eso no, ellas se mantienen en las empresas, ellas se como, vamos a tratarla como intocable. De acuerdo a las necesidades, bueno, se tomarán se hará uso de ellas. Intentar incrementar el precio del mercado de las acciones, retomar su participación determinada, disponer de acciones suficientes para convenios con los trabajadores, intentar creación en su mercado de las acciones de empresas y por una necesidad de reducción de capital. Cuando hablan aquí de disponer de suficientes acciones para convenios con los trabajadores, es por si no tienen en un momento determinado, son las empresas grandes que tienen una nómina de 600, 800 trabajadores. Entonces negocian sus prestaciones o su utilidad de los beneficios y le dan como socios minoritarios. La ley de mercado de capitales en su capítulo tercero regula todo lo relativo a las acciones de tesorería para aquellas sociedades cuyos títulos están inscritos en el Registro Nacional de Valores. Esto, como ya les dije, son sociedades que tienen mucho capital, pues, y se resguardan haciendo eso. Volvamos a los asientos para que tengan idea de lo que van a hacer en la próxima evaluación. Su registro, estar pendiente de los aportes de cada uno de los socios en la evaluación. Hay varios tipos de condiciones. Eso debe cuadrar. Los asientos deben cuadrar. La columna del debe debe ser igual al total de la columna del haber. Eso tenemos que tener pendiente. Si quieren hacer su cuentica entera, pueden hacer, no hay problema para eso. Hagan esa evaluación en Excel, por favor. Recuérdense que es un ejercicio práctico y hagan cada ejercicio en una hoja para tener suficientes columnas y hojas para poder trabajar bien. Porque mientras más detallado hagan la evaluación, es más fácil corregirlo. A veces, no sé qué les pasa, hacen todo amontonado. Ustedes saben lo que están haciendo, pero uno no. Entonces cuesta bastante, entonces cometemos el error de evaluarlos mal, porque no podemos seguirle qué es lo que querían transmitirnos, pues. Que les pido por favor que tengamos presente eso. Antes de terminar, quiero darle unas recomendaciones. En las evaluaciones que acabo de revisar, de la unidad 3, hubo mucho problema con los enlaces. Cuando más envían la tarea, no abre bien, que estén presentes en eso. Tampoco hacerme en PDF, en Word. Por favor, hágalo en Excel. Ustedes ya a estas alturas tienen que saber trabajar en Excel, pues si no busquen ayuda. No hacer las entregas a última hora. Recuerden que estamos en época de lluvia, siempre les digo lo mismo. Estén pendientes de la retroalimentación. Entonces, cuando ya uno está entregando la nota definitiva del trimestre, que ya estamos en la recta final, porque esta es la última evaluación, entonces empiezan los ayayay, que no me di cuenta, X o Y. Yo también fui estudiante por mucho tiempo. Y bueno, yo también pasé por eso, así que vamos a estar claros. Sean honestos y bueno, vemos cómo hacemos, pero recuérdense que ya estamos en la recta final de la semana 10 y la semana próxima es la semana 10.
Ya viene la prueba remedial y es importante que tenga todas esas notas al día para ver que si van o no van. Esperemos que no vayan. Lean la retroalimentación. Cuando ustedes envíen la tarea, estén pendientes de la retroalimentación, que a veces uno le da oportunidad de enmendar algo, entonces no la leen a tiempo, entonces ya ahí no podemos hacer nada. Bueno, yo le deseo de todo corazón que culmine su trimestre con éxito, satisfactoriamente, alcancen sus logros. Bueno, fue un placer pasar esta semana con ustedes. Espero haber llenado sus expectativas y nos vemos en los pasillos será de la universidad. Hasta luego. Hoy por concluida la actividad.